O sea, cuadras y cuadras, no quedó nada, ¿ya? Pero ahí ellos están trabajando ahí con las iglesias y apoyando, ¿ya? No solamente en lo espiritual, ya emocional, sino también en lo material, llevando comida y eso. Y también apoyando a los cuerpos de socorro que hay, los bomberos y todos ellos que están trabajando en ese lugar. Entonces, sí, la iglesia se está poniendo y está brillando ahí en medio de toda esta situación. Y es increíble ver eso, de que en un momento tienes mucho y después no tienes nada. Así es. Y no solo lo material, sino que es de la vida. El libro de Santiago dice, es como la flor, como el vapor de la mañana, está y luego ya no está. Y no sé si a ustedes le ha pasado, pero a veces se transforma como un cliché cuando alguien se muere. Uy, pero ayer estuve con él. Así es. Lo importante es que estemos preparados. Y lo que Dios da, también Él lo puede quitar. Y debemos tener el corazón ubicado en la posición correcta. No es lo que tenemos, sino a quién tenemos. Y es en Cristo. Y como cantábamos ahora en sus promesas, a veces usted no tiene nada, pero tiene a Cristo. Es todo lo que necesita en su vida. Nada más. No hay otra cosa mayor en su vida que necesite el hombre o la mujer que a Cristo Jesús. Todo lo demás viene y va. Lo que usted pueda tener, lo que yo pueda tener, eso va. La salud, ahora estamos todos sanos, gracias a Dios. Bueno, por fe, no lo voy a declarar como dicen algunos, pero tenemos salud, pero no sabemos si mañana. Los que estamos entrando en aquí y más cerca de la eternidad, ya sabemos que el asunto puede variar en cualquier momento. Pero lo importante es que tengamos a Cristo. Y esto es de lo que habla aquí hoy día, esta porción que vamos a estudiar en Mateo, en el capítulo 16. Vamos a continuar aquí en nuestro estudio a través del libro de Mateo. Y aquí el Señor Jesús, como vimos la semana pasada, va a hacer dos preguntas. Una que es una pregunta general, que en realidad es para tantear el terreno, pero luego hay una pregunta que es personal. Y cada uno de nosotros tiene que responder esa pregunta. Si ya la ha respondido, gloria a Dios. Si no la ha respondido, bueno, si no tiene la seguridad. Y acuérdense aquí en este capítulo 16, estaba hablando de fe. Gente que no tiene fe, gente que tiene poca fe, y aquí vamos a ver gente que tiene una fe salvadora, una fe que salva. Y el enfoque de la fe no es tanto en mí, sino en quién está dirigida nuestra fe. ¿Hacia quién? Y aquí es donde trasciende el punto. Porque ahí es donde hace toda la diferencia. La verdadera fe es la que está enfocada en Cristo Jesús. Es en Él. Porque en Él tenemos salvación. No en otra forma, no en otra persona, no en otra religión, no en un sistema o en una denominación. Es en Cristo Jesús. Entonces aquí, si usted tiene Biblia, si alguien necesita Biblia, todavía quedan Biblias. Las últimas baratitas, llévela para que ustedes puedan seguir aquí en la lectura. La semana pasada miramos la primera parte del versículo 13 del capítulo 16, y donde dice aquí que viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, Panea, se llamaba esto antiguamente en honor al dios griego Pan, ese que les mostré, ¿verdad? Que era como un fauno, cuerpo, parte de hombre y parte de cabra, y con una flauta. Y dentro de este lugar, ahí, y voy a mostrarles un video ahorita de la zona ahí de donde Jesús estaba. Ese monte es el monte Hermón. Ya no sé si ustedes han visto las noticias. Bueno, ahí se asentó una unidad militar hacia el lado de Siria, donde ellos tienen protección ahorita, ese monte Hermón. Siempre tiene nieve. Uno se imagina el Medio Oriente como que no hay nieve, todo desértico, no, ahí siempre hay nieve. De ahí también caen muchas aguas y de ahí también van a cierto lugar
en donde se reúne y de ahí se envía a lo que usted conoce como el río Jordán. De otra foto, por favor. Ahí se ve. Ahí es donde comienza y nace el río Jordán, allá arriba, en el norte de Israel. Ahí vamos a ver que hay una caverna en donde se supone que hay un lugar en donde nace, llegan las aguas y van a una cascada que tiene como 10 metros más o menos y cae ahí el río. Y eso es lo que fluye. Para ellos el río Jordán es como la vida de la región, ¿ya? Para Israel. Y ahí se ve, ¿eh? Hay otra imagen ahí. Hay un video que tenemos que habla rápidamente, que muestra una imagen general de todo ahí, esa región. Ahora, en esa región, en donde está Jesús ahora, ya en Cesarea de Filipo, que fue bautizada así por Felipe, ¿ya? Que le puso el nombre Cesarea en honor a César y le puso Filipo para distinguirla de la Cesarea del Mediterráneo, la que está cerca de Jerusalén. Es en este lugar en donde había muchos gentiles, hay ruinas ahí, había más de 14 templos paganos que existían en ese tiempo, y es aquí donde Jesús va a hacer la pregunta. Fíjense, ¿encontramos video o no? ¿No hay satélite? No hay imagen. Bueno, ahí está, véalo. Eso lo hice con un dron, a ver cómo quedó. Esas son las ruinas del templo del dios Pan. ¿Ya? De ahí viene el río Jordán, bajando. ¿Ya? Y cruza hasta el mar muerto. Y en el mar muerto muere. Ahí queda. No es que se devuelva al mar, no, ahí muere. Se evapora todo eso y ahí queda. Ese es el río y está constante, ahí están las cascadas, ahí están constantemente fluyendo este río Jordán. Y esa es en esa zona en donde Jesús está, una zona, llamémosla así, gentil, con mucho paganismo de por medio, ¿ya? Y es aquí donde el Señor va a hacer la pregunta. Vean todos estos dioses que están aquí, todos estos templos en este tiempo había, y ahora ustedes tienen que tomar una decisión. ¿Quién piensan que soy yo? ¿Yo soy más grande que estos dioses o soy uno más de estos dioses? Y aquí es donde el Señor hace esta pregunta, es en este contexto. Ahora, otra cosa importante en esta porción, el contexto. Aquí la pregunta tiene que ver con Jesús. No quién es Pedro, ni la declaración de Pedro, sino Jesús. Es el énfasis. Aquí el énfasis no es, y eso nos ayuda a nosotros a poder interpretar lo que viene para abajo. Aquí Jesús está haciendo la pregunta, bueno, ¿quién piensan ustedes que soy yo? No quién es Pedro, ni lo que Pedro va a llegar a ser, ni lo que Juan va a llegar a ser. No, ¿quién soy yo? Y de ahí se desarrolla todo lo demás. Toda la narración que aparece aquí se desarrolla en función a lo que Jesús les va a preguntar a ellos. Entonces, como vimos la semana anterior, Jesús los lleva a los discípulos, los saca y los lleva a esta región, en donde va a ser una región que está en altura, una región más fresca, una región en donde van a estar más libres, ya sin tanta presión. Y de aquí el Señor Jesús les va a ellos a hacer esta pregunta. Y luego aquí el Señor Jesús también les va a ir declarando a ellos lo que viene para Él. Y lo que viene para Él es muerte. Eso es lo que viene para Él. Estamos aquí ya más o menos Jesús a 6 meses de ir a la cruz, aquí en esta porción. Ya han pasado 2 años y medio con los discípulos, ahí recibiendo la enseñanza y viendo todo lo que el Señor ha hecho. Entonces aquí nos dice que el Señor Jesús se fue a esta región, subieron ahí, pasaron del mar, cruzaron y llegaron ahí a esta región y se llevó a estos discípulos. Entonces vamos a retomar aquí y vamos a leer en el verso 13. Viniendo Jesús a esta región, a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo, esta es la pregunta general, ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Esto es clave aquí. Jesús está haciendo una pregunta directa, pero aquí les dice, ¿qué dice la gente? ¿Qué dice la gente?
¿Ya? ¿Qué dice la gente acerca del Hijo del Hombre? Y ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Vean, ninguno de estos, de lo que ellos habían escuchado, decía que Jesús era el Mesías. Ninguno. Era alguien que probablemente, y vamos a mirar eso ahora, a cada uno de estos personajes, que podía cumplir una función. ¿Cuál era? Preparar el camino para el Mesías. Ninguno de ellos dice, es el Mesías. Por eso después lo que va a decir Pedro es tan relevante para nosotros. Porque Pedro no lo recibió por su conocimiento intelectual o por su religiosidad, sino que la respuesta que Pedro va a dar va a ser no una interpretación, sino una revelación directa de Dios hacia él, en este punto. Y esto es lo que el Señor Jesús le va a decir a ellos. Aquí les va a preguntar. Entonces aquí ellos están en el río, en esta zona del río Jordán, donde nace el río Jordán, ya el que alimenta todo Israel, cruza todo Israel, este río Jordán prácticamente, y llega al Mar Muerto y ahí queda. ¿Ya? Se detiene ahí y se evapora. Ahí cuando usted llega ahí, ve y ahí entra. E igual llegan aguas de otros lugares, de Engedi y de otros lugares ahí a lo que se conoce como el Mar Muerto, ¿ya? Pero ahí queda este río. Pero de todo eso trae vida para abajo, ¿ya? Para toda esta región. Flavio Josefo decía que al pie de este monte Hermón es donde había una gran caverna y es ahí donde se crea este dios Pan. Y de ahí se levanta un templo para él. Ahora, cuando lleguemos al capítulo 17, y esto téngalo en mente, Jesús va a ser transfigurado y los va a llevar a un monte. Ahora yo sé que mucha gente dice que es el Monte Nebo. Bueno, en el Monte Nebo, en el tiempo de Jesús, había una guarnición romana, según Flavio Josefo. Entonces Jesús no fue ahí. Probablemente Jesús fue a las laderas de ese monte que nosotros conocemos ahora como el Monte Hermón, que es la frontera. Es ahí donde el Señor se va a transfigurar. Es en esa zona en donde se desarrolla todo este evento. Ahora, ¿qué es lo importante aquí? Entender que el Señor Jesús intencionalmente lleva a los discípulos aquí. Los lleva a que sean liberados de todo este ambiente en el que ellos estaban siendo a lo mejor presionados por los fariseos, los saduceos, y él es cuestionado y atacado. En el clima, ya ellos suben del mar de Galilea, que está a 200 metros, suben a 500 metros. El mar de Galilea en tiempo de calor, eso se pone, pero violento, muy caluroso. Suben a una zona más fresca, en donde puedan tener airecito, como los que se sientan ahí en la ventana, que les entre el aire. ¿Ya? Ahí estaban ellos tranquilos, sin ninguna presión que pudiera llevarlos a ellos a tener a lo mejor un problema o ese tipo de cosas que normalmente Jesús estaba enfrentando. Y aquí el Señor los va a confrontar. Fíjense, el Señor les hace una pregunta a ellos y le dice, ¿quiénes dice la gente que soy yo? Aquí se va a contrastar Él mismo, no alguien más, no. Yo, ¿qué dice la gente? Vean todos estos templos. Vean todos estos templos. Ahora, una cosa interesante, cuando uno ve en el contexto en el que está Jesús hablando, luego Jesús va a decir, el que quiera seguirme tome su cruz. Esta era una zona en donde usaban mucho la crucifixión. Y probablemente habían más de alguna cruz, más de alguien muerto ahí, por los romanos. Entonces está todo en este lugar y es algo interesante. Y el Señor confronta aquí a los discípulos libres de toda presión. La primera cosa que le dice aquí, bueno, ¿quiénes dicen los hombres que yo soy? El término hijo de hombre tiene una relación doble, tanto a su divinidad, pero también a su humanidad. La primera referencia a hijo de hombre la podemos ver en el libro de Daniel, en el capítulo 7 de Daniel, versículos 13 y 14. Donde habla acerca de que viene uno como hijo de hombre al anciano de días, ¿se acuerdan? Y se le da un trono y se le da, bueno, eso es un texto mesiánico. Entonces la primera referencia a hijo de hombre es a Mesías. ¿Quiénes dice la gente? ¿Soy o no soy el Mesías?
¿Soy o no soy el enviado de Dios? Pero también tiene que ver con una connotación que habla acerca de su humanidad. Acuérdense, nosotros cuando estudiamos la doctrina de Jesucristo, vimos que Él era 100% hombre, 100% Dios. Juan, capítulo 1, versículo 1, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, su divinidad. Y luego ese mismo capítulo, en el versículo 14, habla de su divinidad, de su humanidad, donde Él dice, ya el relator ahí, el que está escribiendo, que Jesús tomó cuerpo, habitó un tabernáculo, fue 100% hombre. Y esta es la referencia aquí. Entonces, un título mesiánico cuando habla del Hijo del Hombre, pero también habla de su humanidad y su identidad con el hombre. En el libro de Ezequiel, si usted lee Ezequiel, que es el próximo libro que vamos a estudiar, cuando terminemos el libro de Jeremías, ¿ya? Habla del Hijo del Hombre y se refiere a Ezequiel como el Hijo del Hombre más de 90 veces, como un ser humano. Entonces, la connotación aquí de Jesús tiene que ver con su divinidad, ¿ya? Y también su humanidad. Entonces, esta gente recibe esta información de que Jesús es como Juan el Bautista. Y esta lista es interesante, la que mencionan ellos aquí. Fíjense, aquí todo tiene que ver con cosas positivas. ¿Cómo habían llamado a Jesús un par de capítulos atrás? ¿El hijo de quién? De Belcebú. Entonces aquí Jesús lo que está haciendo la pregunta, aquí y ellos entienden lo que Jesús está preguntando, es, bueno, ¿qué dice la gente en forma positiva acerca de mí? Entonces algunos dicen que tú eres Juan el Bautista. Pregunta, ¿por qué pensaría la gente que Jesús era Juan el Bautista? Por eso cuando uno estudia la Biblia, y en este caso nosotros vamos capítulo a capítulo, ya pasamos por eso en el capítulo 14. ¿Se acuerdan quién pensaba que Juan el Bautista había resucitado en la persona de Jesús? Herodes. Entonces, algunos piensan que tú eres Juan el Bautista. ¿Cuál? El que ha resucitado. Herodes lo creía y algunos también lo comenzaron a creer. Entonces, el rumor era ese. Juan el Bautista ha resucitado de entre los muertos. Pero no solo eso, sino que Juan el Bautista era una persona bastante fuerte. A veces nosotros vemos a Jesús como débil. Sobre todo cuando usted ve la pasión de Cristo de Zeffirelli, peinado así, ¿verdad? Y hablando siempre suave. Y no pestañea nunca, ¿ustedes han visto? Jesús. Pero Juan el Bautista y Jesús tenían algo similar, un carácter muy fuerte. Juan el Bautista le dice, ¿y ustedes qué se creen? Serpientes, víboras. ¿Qué creen ustedes que se van a librar de la ira venidera? Y después vemos a Jesús entrando en Juan el capítulo 2, cuando da vuelta a las mesas y toma un látigo y golpea a la gente. Todo esto llevó a la gente a pensar, y a Herodes también, a pensar que Jesús era el Juan resucitado. Entonces la gente tenía esta idea aquí. Este ha resucitado. Tenía unas características similares con Juan, pero sabemos que no es así. Luego nos dice aquí, fíjense, ¿qué otra persona se parece a Jesús? Elías. Imagínate, Elías, ¿por qué alguien pensaría que Jesús era un profeta que había vivido 900 años atrás? 900 años atrás. Y que ahora estaba aquí. Había muerto ya hace más de 900 años. ¿Cuál es la razón? Malaquías. Vea lo que dice Malaquías. Malaquías, el capítulo 4, en el verso 5 y 6, ahí al final, estas son las últimas palabras del Antiguo Testamento. ¿Ok? Y aquí el Señor dice esto por medio de este profeta. He aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Entonces, el pueblo de Israel, los judíos estaban esperando a Elías antes que viniera el Mesías. Eso ya lo estudiamos también. ¿Se acuerdan en el capítulo 14? Ya lo estudiamos. Entonces, los judíos tenían eso en mente. Antes de que viniera el Mesías, tenía que venir Elías. De hecho, todavía están esperando a Elías.
Y cada Pascua que ellos celebran, ponen ya todos los cubiertos de todos los que están ahí y un espacio para Elías y una puerta abierta para que pueda entrar. Porque ellos dicen que cualquier Pascua puede aparecer Elías y sentarse a la mesa. Y cuando eso pase, lo que va a ocurrir es que va a venir el Mesías. Entonces, otra vez, esta gente no creía que Jesús era el Mesías. Ellos creían que Jesús era como un precursor. Así como Juan, que fue, nos dice Isaías 43, que vino a preparar el camino para Jehová. Pero no solo eso, también nos dice que era Jeremías. Imagínense, aquí, otra vez, porque ellos pensarían que Jeremías podía ser Jesús o Jesús Jeremías. ¿Cuál era la característica de Jeremías? Si usted lee Lamentaciones, ¿qué ve ahí? ¿Cómo se llama este profeta? Los que estudiamos, el llorón, como algunos llorones, ¿ah? Lloraba. Bueno, esa era una de estas características aquí que tenía Jeremías, que Jesús también la tuvo. Jesús lloró sobre Jerusalén. Vamos a ver eso cuando lleguemos al capítulo 23. Va a llorar sobre Jerusalén. Un señor que tenía bastante emoción, dolor y tristeza por lo que estaba pasando. Con compasión llora sobre Jerusalén. Mateo nos dice que era conmovido en espíritu aquí. Entonces, así como Jeremías lloró cuando el pueblo de Israel fue llevado cautivo, así Jesús también. Pero fíjense, hay una historia que es interesante. Investigando aquí, me encontré con algo que es interesante. ¿Y qué es lo que dice? En el libro de Macabeo, en segunda de Macabeo, no lo busquen en su Biblia porque no está ahí, a no ser que tenga una Biblia que tenga los apócrifos. Pero en el libro de Macabeo hay un relato ahí en el capítulo 2, versículo 1 al 12, en donde dice que Jeremías va a tomar el altar y también el arca y lo va a llevar y lo va a esconder. Ellos creen que Jeremías escondió ya el arca y también el altar del incienso. Y que va a ser otra vez traído a escena para que Dios sea exaltado cuando venga el Mesías. Eso era lo que decían, que eso iba a volver a aparecer, el arca y todo eso que había sido desaparecido, que supuestamente dicen que no fue llevado por los babilónicos, sino que dice que va a ser otra vez traído para que la gloria de Dios y la gloria de Israel otra vez vuelva a levantarse. Y ahí es cuando eso ocurra, va a aparecer el Mesías. Entonces, por eso algunos tenían en mente Jeremías. Este es el que va a traer el arca y con todo eso va a venir el Mesías y va a traer la gloria de Israel otra vez a su resplandor aquí. Entonces es interesante, si usted tiene una Biblia o puede entrar ahí en Google y busque esa porción de Macabeos, ¿ya? Que no es un libro inspirado, pero ahí menciona, y esa es la creencia que los judíos tenían. ¿Ya? En el capítulo 2, del versículo 1 al 12 de Macabeos, ¿ya? De segunda de Macabeos. Entonces también la gente dice, bueno, y en general algún profeta. ¿Quién eran los profetas? Eran los hombres que Dios usaba para advertir al pueblo, ya sea de juicio o para prepararlos para algo. Y en este caso ellos pensaban que este era este hombre que estaba preparando al pueblo para la venida del Mesías aquí. Entonces aquí está esta pregunta general. Y a mí me gusta, Jesús es al punto. Usted a veces va y hay cuestionarios, conteste como 50 preguntas. ¿Ya? No, Jesús hace dos preguntas. Una general y una individual. Una que es algo que tiene que ser contestada por cada uno de nosotros. Y aquí está la pregunta. Versículo 15. Él les dijo, ¿y vosotros? Él nos dice hoy día. Esto es para nosotros hoy. Y él la pregunta, ¿quién dicen que yo soy? ¿Quién es para usted Cristo? ¿Quién es para usted el Hijo del Hombre? La respuesta que usted dé es la que va a trascender a la eternidad, ya sea para salvación o para condenación eterna. Y todos nosotros aquí, el Señor hace la pregunta en forma personalizada a cada uno de nosotros. Y eso es lo que Jesús hace todo el tiempo.
Porque a veces nos, ay, ¿qué dice la gente? Sí, la gente. Y a veces nosotros vamos al ritmo de la gente. No, Jesús dice, ¿y usted qué? Lo que nos debe importar a nosotros es cuál es mi convicción personal acerca de quién es Jesús. Porque a mí no me va a salvar la convicción personal que alguien pueda tener. A mí me va a salvar la convicción que yo tengo de lo que yo he creído y en quién he creído. Esta es la gran pregunta. Determina aquí el destino de todos los hombres. ¿Quién es Jesús? Así como lo determinó en ese tiempo, lo determina también aquí. Ahora vean, ¿quién responde? En el verso 16, nuestro amigo, Pedro. Pero Pedro estaba en todas. ¿Ya? Probablemente estaban ahí y Pedro sacó la voz por todos. ¿Ya? Ya, yo voy a hablar. Respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Vea lo que Pedro está diciendo aquí en relación a todos los dioses muertos que estaban ahí. Todos estos dioses son muertos, tú eres el Hijo del Dios viviente. Hay un solo Dios viviente. Hay un solo Dios por naturaleza. No hay dos ni tres, es uno solo. Y esto es lo que él está diciendo aquí. Fíjense cómo describen esta porción los otros evangelios, así bastante resumida, ¿ya? En Marcos, por ejemplo, dice, tú eres el Cristo. Luego en Lucas, en el capítulo 9, dice, tú eres el Cristo de Dios. De pronto un poco más claro aquí. Entonces aquí salta la pregunta, bueno, ¿qué significa el Cristo? Porque a veces la gente piensa que Jesús y Cristo es el apellido. ¿Ya? María y José Cristo. No, el verdadero nombre de Jesús es Yeshua ben Yosef. Jesús, hijo de José. No hay apellido, aquí este es un título. Esta palabra griega Cristo es la misma palabra en hebreo, Mesías, ungido. Y vea lo que él está diciendo aquí, tú eres el ungido. Tú eres el Mesías. Tú eres el elegido por Dios. El ungido por Dios. Esto es lo que significa. Y Pedro está diciendo, tú eres. No hay dos, no hay tres. Tú eres el Salvador. Y esto es lo que significa Cristo, Mesías. Entonces, cuando estamos viendo es a Jesús, el Cristo, el ungido, el Mesías. No hay otro aquí. Pero no solo eso, nos dice que tú eres este Mesías, tú eres este ungido y además tú eres el Hijo del Dios viviente aquí. En diferencia a este famoso Dios Pan, que era un Dios muerto. Y aquí cuando usa la relación o la referencia a hijo, está hablando de esencia, naturaleza. Tú eres la misma esencia, la misma naturaleza del Padre. Así como mis hijas tienen la naturaleza y la esencia tanto de mi esposa como mía, bueno, es lo que él está diciendo aquí. Tú eres Dios. Está reafirmando su divinidad. Es lo que está mostrando. Por eso es tan importante entender esto. Jesús no era un buen hombre, Jesús no era un gran profeta, Jesús no era solamente un gran maestro. Jesús es Dios, la segunda persona de la Trinidad. El Mesías, el que vino a salvar. No podía ser de otra manera. Ningún hombre podía morir por usted, por sus pecados. Por eso cuando usted lee el Antiguo Testamento dice que si aquí estuviera Job, Daniel o algún otro, su justicia solo serviría para ellos, no para salvar a nadie más. Y a veces nosotros queremos salvar a la fuerza a la gente. Usted no puede salvar a la gente. Solo Cristo puede salvar a la gente. Yo puedo ser el testimonio, puedo ser el testigo de Cristo, llevando el mensaje. Pero el resultado al final de cada una de las personas es responder a esta afirmación, a esta pregunta. Si Cristo es realmente Dios y es el Salvador.
que murió por sus pecados. Este es el punto. Entonces aquí Pedro lo que está haciendo, fíjense, es afirmando su deidad, declarando la deidad. Jesús es Dios. La pregunta es si es tu Dios o es uno de tus dioses. Uno más a la lista que yo puedo tener. Si es lo más importante para ti, si es el Salvador de tu vida, pero también si es el Señor de tu vida. Porque para algunos es solamente el Salvador, no es Señor. ¿Y cómo sabemos que es el Señor o no es el Señor de nuestra vida? Bueno, si hacemos lo que Él nos manda o no lo hacemos. Si Él nos dice algo, bueno, usted va a darse cuenta si es realmente el Señor de su vida, no solo el Salvador. Si es el Salvador y el Señor, usted va a hacer lo que Él mande. No cualquier persona, Él mismo. Entonces Jesús es el Cristo. Jesús es el Hijo de Dios viviente. Jesús es la simiente que fue profetizada en el libro de Génesis. ¿Se acuerdan cuando estudiamos? La simiente en el capítulo 3, verso 15. La simiente suya le dice. ¿A quién? A la simiente de la serpiente. La simiente suya va a pisarte la cabeza. Este es Jesús. Este es el que prometió la Escritura en el libro de Isaías. Y concebirá la Virgen. ¿Y qué va a concebir? Un hombre. Un hijo. Y llamará su nombre Emmanuel. Y Mateo dice que Emmanuel es Dios con nosotros. Esta es la promesa. Este es el Dios hecho carne, que vino y vimos su gloria como la gloria del unigénito de Dios. Y que nadie ha visto al Padre, pero ha sido mostrado, reflejado, enseñado por Jesús, el unigénito de Dios. Él lo ha mostrado. El que ha visto a Cristo, ha visto al Padre. Porque el Padre y Él uno son. Este es el Señor aquí. Y aquí es lo que, perdón, Pedro está diciendo. Si quieren van a Juan capítulo 6. Entonces damos un sorbito de café. Gracias. Vean lo que dice otra vez nuestro amigo Pedro. Dejemos de atacar a Pedro porque Juan 6, versos 67 al 69. Este capítulo es interesante porque Jesús está hablando cosas profundas. Entonces llega un punto en donde los discípulos empiezan a ir, los que seguían a Jesús. Entonces ahí estaban los discípulos, ya estos que venían con Jesús y los 12. Jesús les dice esto. Y me gusta a mí, aquí usted ve como Jesús. A Jesús no es, ay, no te vayas, chavo. No te vayas. No, Jesús es, tiene usted libre albedrío. Usted tiene que tomar la decisión de quedar o no. Dios no te va a obligar. No te va a obligar. Y Jesús dice esto en el verso 67. Y dijo entonces Jesús a los 12, ¿quieren acaso ellos también vosotros? Pero Jesús, ¿dónde está la corrección política? La misericordia, la compasión. No, Jesús no quiere que nadie esté siguiéndolo a Él en contra de su voluntad. Porque tarde o temprano lo va a negar. Lo va a negar. Jesús quiere que cada uno venga a Él reconociendo quién es Él y pueda obedecerlo. Vea lo que dice Pedrito. Respondiendo Simón Pedro, me encanta esto, Señor, ¿a quién iremos? Y vea lo que dice, tú tienes palabras de vida eterna. ¿Por qué? Porque Él es el Hijo del Dios viviente, Él es la vida eterna. Nadie más puede tener palabras de vida eterna. No importa el escritor que usted lea. Las únicas palabras que realmente tienen y nos llevan a la vida eterna son las que están aquí, inspiradas por Dios. Lo demás, usted conocimiento y pueden llevarte y pueden ayudarte, pero lo que realmente toca, transforma y cambia el corazón del hombre es la palabra de Dios y el Espíritu Santo. ¿Y estas vienen de quién? De Jesús. Y de lo que Él nos dejó revelado, inspirado aquí en las Escrituras, desde Génesis a Apocalipsis.
Y nosotros, dice el verso 69, hemos creído, y ahí está la clave. Es lo mismo que el Señor. ¿Quién dice los hombres que soy? Tienes que creerlo, pero a la vez tienes que confiar y descansar en Él. Porque hay mucha gente que dice que cree en Dios, pero los demonios también creen en Dios. Y tiemblan, dice Santiago. Bueno, nosotros tenemos que pasar de creer a confiar. Porque a veces pensamos que es lo mismo, ¿no? Creo, sí. Bueno, ahora confío que lo que creo es verdad. Y confío en que las promesas del Señor son suficientes para mí. Es pasar y dar el paso. Para eso solamente sí, puro conocimiento intelectual, pero no de confianza real, de relación personal. Y conocemos que tú eres el Cristo. Y ahí está la clave, relación, conocer. ¿Quieres realmente confiar en Dios? Tienes que conocerlo. Tienes que conocerlo. El Hijo, fíjate, del Dios viviente. Jesús. Entonces aquí el apóstol Pedro está aquí anotándose un frijolito ahí. Va todo bien hasta ahí, ¿verdad? Pero después vamos a ver que otra vez Pedro, pero bueno. Ahora vea lo que el Señor le anuncia a Pedro aquí. Entonces le respondió Jesús en el verso 17 ahí del capítulo 16 de Mateo. Bienaventurado eres, dichoso eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. O sea, el Señor aquí le está diciendo a Pedro, hey, ¿no te diste cuenta? Tú por tu propia cuenta. ¿Para qué también a veces a nosotros, ay, yo reconozco, tengo esta verdad profunda? Si realmente conocemos algo de la Escritura y si realmente entendemos algo de la Escritura que Dios nos ha revelado aquí, es porque Dios nos ha dado el entendimiento, la revelación para hacerlo. Entonces, ¿de qué nos jactamos? No podemos. Viene de Dios. Viene de Dios. Y aquí el Señor le está diciendo esto al apóstol aquí. Esto no es algo que, sí, Jesús, después de investigar profundamente, he llegado a la conclusión. No, esto viene completamente de Dios, no de otro lado. Y aquí es donde está el punto. En 1 Corintios, en el capítulo 2, en el verso 9 al 16, dice que las cosas espirituales se han de discernir espiritualmente, porque el hombre natural no puede percibirlas. No puede. Entonces esta es una revelación de Dios aquí, pum, en el minuto. Acuérdense, en este tiempo todavía no había venido el Espíritu Santo sobre todos ellos. Pero sí Dios revelaba. Y no solamente la vida de los discípulos, sino, por ejemplo, Caifás. Como sumo sacerdote, profetizó que era necesario que un hombre muriera por todo el pueblo. Por todo el pueblo. Y aquí el Señor le está diciendo, Pedro, esto no te lo reveló carne ni sangre. Esto es lo que vino a tu corazón. No vino de ti, vino del Padre. Para que tú puedas dar esta respuesta aquí. Entonces, esto es lo que Dios ha estado haciendo durante todo este tiempo. Trayendo convicción a la vida de la gente. Vamos al libro de Juan, vamos a terminar en el libro de Juan. La próxima semana vamos a seguir porque lo que viene es interesante, porque el pasaje que viene, ya, por los versículos que vienen, hay una cierta iglesia que toma como que esto es una revelación clara de el papado del apóstol, pero vamos a ver que no es así la próxima semana, para no estar corriendo ahora. Vamos a Juan, capítulo 16. Vea lo que Jesús le dice a sus discípulos aquí en esta porción, la última noche. Terminó la Pascua o estaban en la Pascua comiendo rico y todo lo demás. Jesús dice que estaba compungido, pero les comienza a enseñar a ellos. Esta es la enseñanza privada de Jesús a sus discípulos. Y esto es lo que Jesús está hablando a ellos aquí.
En el verso 7, hablando acerca de la venida del Espíritu Santo, dice aquí, pero yo digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador, ¿ya? El Paracleto, el ayudador, el que viene al lado de ayudar, no vendrá a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Eso es lo que él hizo. ¿Para qué lo va a enviar? Versículo 8. Y cuando él venga, convencerá, va a exponer, va a refutar, va a convencer. Esto es lo que hace el Espíritu Santo. ¿Pero de qué? Al mundo de pecado. Dios va a llevar por medio del Espíritu Santo, y esto es lo que ha hecho hasta ahora, a que la gente comience a darse cuenta de que se cree justo, de que se cree bueno, bajo su propia opinión, bajo su propia bondad, no bajo la obra ni la bondad de Cristo Jesús. Y esto es lo primero aquí. Dice de justicia y de juicio. Y luego dice aquí en el verso 9, de pecado, por cuanto no creen en mí. Es la incredulidad, es el rechazo de Jesús lo que finalmente hace a la persona culpable. Eso es lo que lleva a la gente al infierno, el rechazar al Señor. Por eso el pecado es un asesino. Cuando entró el pecado, lo primero que hace es matar la relación del hombre con Dios, es lo primero. ¿Se acuerdan en Génesis? De todo árbol puedes comer, pero de este no puedes comer. Porque si comes de él, ciertamente morirás. ¿Qué hizo? Comió. ¿Ya? Comió. ¿Y qué ocurrió después? Dice que el hombre se escondió de Dios. Después de haber caminado con Jesús de ahí en el jardín, conversando, largas conversaciones con Adán, luego se escondió. ¿Qué hizo? El pecado lo que hace hasta el día de hoy, nos separa de Dios. Mata al hombre en su relación con Dios. Mata a un hombre. Por eso a veces nosotros decimos, Dios te bendiga. Si usted le dice a alguien que es cristiano, que no es cristiano, ¿qué le está diciendo? Dios te bendiga. ¿Cómo lo van a decir? Tiene que arrepentirse. De ahí es donde vienen. Toda buena dádiva, todo don perfecto viene de Dios. Primero empezamos teniendo esa relación cuando estamos lejos de Dios. Entonces la gente tiene que venir a Dios. Arrepentirse. Y esto es lo que el Señor hace aquí. Fíjense en el libro de Isaías, en el capítulo 59, en el verso 1. He aquí que se ha cortado, he aquí no se ha cortado la mano de Jehová para salvar. Esto no está en las notas. He aquí, dice, no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha grabado su oído para oír. O sea, ¿eso qué quiere decir? Dios siempre está anuente. Dios está ahí. Pero ¿cuál es el problema? El versículo 2. Vuestra iniquidad han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y no solo vuestra iniquidad, sino que vuestro pecado ha hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Entonces, ¿cuál fue el propósito de la creación del hombre? El propósito de la creación del hombre fue para que tuviera comunión con Dios. Pero cuando el hombre pecó, eso se rompió. Entonces, cuando una persona está viviendo en pecado, está viviendo una vida sin propósito. Entonces, cuando usted le regala a alguien el libro Una vida con propósito, que no es cristiano, está diciendo ahí, no tiene propósito. En realidad, de este libro, pero ese libro no te va a servir. Primero tienes que venir a Cristo, Jesús. La verdadera vida con propósito es la vida que vivimos para Dios y en Dios, en Cristo Jesús aquí. Y esto es lo que el Señor le está diciendo. Bueno, ¿qué dice la gente? La gente dice esto. Bueno, la única relación que usted puede tener con Cristo profunda y real, con propósito en su vida, es aceptándolo a Él como Señor y Salvador de su vida. Entonces mucha gente se pregunta y se hace la pregunta existencial. ¿Para qué existo? ¿Para qué fui creado?
Y aquí está la respuesta. Hasta que no entregues tu vida a Jesús, nunca lo sabrás. ¿Para qué fuiste creado? Nunca lo sabrás. Y ahí están luchando, existencialmente, filosofando, argumentando. Pero la verdadera razón del por qué yo estoy aquí es cuando yo entiendo quién es Cristo y he creído en Él. Nuestros sentidos a veces están embotados y entramos en esa ya de filosofar y de razonar la escritura. La escritura es simple. Cualquiera la puede entender. Y aquí dice, hey, ustedes, ¿quién dice que soy? Si ustedes dicen que yo soy Cristo y creen en mí, tienen vida eterna. Eso es lo que la Biblia dice. Vea lo que dice Juan. En Juan, en primera de Juan, en el capítulo 5, en el verso 12, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. ¿Cuál vida? La vida eterna. Ahora, ¿eso qué quiere decir? ¿Que la gente que no tiene a Cristo va a ser aniquilada? No, porque la verdadera vida es en Cristo. El resto es desperdicio. Es desperdicio. La verdadera vida que realmente trasciende y la verdadera vida que realmente vale la pena vivirla es la vida en Cristo. Mucha gente hoy día vive su propia vida. En Juan, en capítulo 3, en el Evangelio de Juan, en el verso 36, dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. O sea, si usted ha creído en Cristo Jesús esta mañana, usted tiene vida eterna. No es que va a tener vida eterna. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que solamente habla de extensión de tiempo? No, de calidad de vida. ¿Cómo está viviendo su vida ahorita? Porque en Cristo estamos completos. No estoy diciendo que usted no va a tener problemas, no estoy diciendo que usted no se va a enfermar, no estoy diciendo que a lo mejor usted va a perder el trabajo, no estoy diciendo nada. Lo que estoy diciendo es que ahora su vida en Cristo Jesús es totalmente diferente, porque usted está enfocado en Cristo Jesús. Y tiene en medio de todo esto paz que sobrepasa todo entendimiento. Que aparte de Cristo usted no la puede tener. Tiene vida eterna. Pero luego dice aquí, el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios. Fíjense ahí, si usted está leyendo ahí conmigo y subraye eso, está sobre él. No es que estará. O sea, el hombre que está caminando sin Cristo ahora, el que no confiesa que Jesús es el Señor y Salvador, está bajo la ira de Dios. No es que la va a tener, sí la va a experimentar, escatológicamente y también literalmente, pero ahí está, separado de Dios. Por eso Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvar al judío primeramente y también al griego. Pero luego, ¿qué sigue diciendo Pablo? Que la ira de Dios se manifiesta sobre los hombres. En el versículo 18 del capítulo 1. Y aquí el Señor está diciendo que el hombre que cree en Cristo tiene vida eterna y el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida. Por más, no van a sentir el verdadero propósito de su vida sin Cristo. Realmente no. Siempre va a haber frustración. Siempre va a querer lo que tiene el otro. Siempre va a estar luchando por algo más, algo más. Siempre se va a sentir insatisfecho. Yo me merezco algo más. Pero en Cristo lo tenemos. En Cristo Jesús. Lo importante aquí es que si usted está aquí esta mañana, debe reconocer a Cristo como Señor de su vida. Si usted ha reconocido a Cristo como el Señor de su vida, entender que Él murió por usted y que la sangre de Cristo Jesús nos limpia, cubre todos nuestros pecados, excepto uno: el rehusar creer en Él. Si no creemos en Él, estamos fuera de eso. Lo rechazamos. Vea lo que dice Juan en primera de Juan, en capítulo 1. Verso 7, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Cuándo? Cuando hemos creído en Él como Señor y Salvador de nuestra vida. Yo no me voy a ir al infierno
Ni usted se va a ir al infierno. Los que pensaban a veces que nos íbamos a ir al infierno porque éramos malos. No, nosotros nos íbamos a ir al infierno porque hemos rechazado a Cristo Jesús. Por eso nos íbamos a ir ahí. Pero ya no, aquí. Ya no. Recuerden Isaías 53, cada vez que usted y yo compartimos la comunión, es lo que debemos recordar. Que cuando comemos el pan y tomamos el vino, lo que estamos es recordando que Jesús cargó en él el pecado de todos nosotros. Por eso no hay condenación a los que están en Cristo Jesús, pero sí hay condenación a los que no están con Jesús. O sea, nadie puede irse de aquí esta mañana teniendo esa idea de que porque usted asiste a una iglesia o porque usted es miembro de una iglesia en plena comunión, ¿ya? Como hacen en alguna iglesia, usted piensa que va a ir al cielo. No. Es en Cristo Jesús. Es Cristo Jesús.